Se habla mucho de que el Bayern no está fichando, de que el Leipzig se mueve, de que el Leverkusen necesita más incorporaciones, pero llevamos mucho tiempo sin hablar del Borussia Dortmund y hoy tenemos que hablar de si tienen un plan y de qué está pasando en el BVB. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. En un momento en el que el Bayern podría parecer que aparenta debilidad, aunque ya os digo que no es el caso de manera tan evidente, sobre todo en lo deportivo en cuanto a la plantilla que tienen, en un momento en que el Leverkusen va a tener que demostrar que sigue a la altura de lo que dejó Xabi Alonso las últimas dos temporadas, el RB Leipzig tiene un nuevo entrenador, el Eintracht pierde a una de sus estrellas como Ekitike y necesita volver a empezar, el Borussia Dortmund podía aprovecharse para acercarse y volver a hacerse con el segundo puesto de la Bundesliga y, por qué no, volver a pelear por el título liguero, al menos lo máximo posible, con el Bayern München. Porque recordemos que no ganan una liga desde 2012, que no ganan un título desde la Pokal de 2021 y que les ha comido la tostada el Leipzig y sobre todo el Leverkusen en estos últimos años. Es cierto que llegó Joe Bellingham en el mercado de premundial de clubes, pero desde entonces no han hecho nada y de hecho parece que no van a hacer nada hasta que empiece la pretemporada y entren bien en el mes de agosto, a 3 semanas de que empiece todo el traqueteo de la competición, con muchas competiciones además que disputar. La realidad del Borussia Dortmund es bastante dura. Esto lo comentamos ya en su momento. Directivos que son exjugadores, leyendas del club, Lars Ricken, Sebastian Kehl, Watzke, que aman el club, pero que igual no lo aman de la forma correcta. Aprovecho para decirte que si eres nuevo en el canal, pues dejes un buen me gusta y te suscribas. Si no eres nuevo pero no estás suscrito, te recuerdo que puedes hacerlo, que es gratis. Y si ya lo estás hecho, ya nos conoces y conoces el trabajo que hacemos y te gusta, pues puedes apoyar el canal también haciéndote miembro. Tenéis toda la información en la descripción. Por empezar con el vídeo de hoy, tenemos que hablar de lo que pasó el año pasado. Fuera de Pokal, eliminados en segunda ronda contra el Wolfsburg, que en ese momento estaba muy bien en Bundesliga, pero finalmente acabaría despidiendo a Ralf Hasenhüttl. A finales de enero, con Uri Sahin, eran undécimos, acabaron cuartos clasificando a Champions por los pelos en los últimos minutos de la última jornada, un drama tremendo, y consiguieron apenas 21 puntos como visitantes de 51 posibles, perdiendo entre otros con Holstein Kiel, 4-2 además, con Bochum, descendido, o con el Augsburgo en la primera vuelta cuando todavía iban decimoquintos con aquella exhibición tremenda de Alexis Claude Maurice. Fuera de casa, el Borussia Dortmund dejó muchísimo que desear, sobre todo hasta el mes de marzo aproximadamente. Además, bien entradas en la época de Kovac, no consiguieron ganar 2 partidos seguidos de Bundesliga hasta bien entrada la temporada. Esto les activó de cara al final del mercado o al inicio del mercado previo al Mundial de Clubes y no solo cerraron el fichaje de Joe Bellingham, que es el más evidente, por unos 30 millones de euros más los añadidos, sino que también se fueron a por Jan Couto, que ya lo tenían cedido, ejercieron esa opción de compra por 20 millones y lo mismo con Daniel Svensson, que costó 6,5 millones, además de fichar a Patrick Drewes por 250.000 euros como portero para el banquillo después de la marcha de Marcel Lotka. La realidad al respecto de el Borussia Dortmund es que Jan Couto y Svensson son dos fichajes que te aseguran buen rendimiento a largo plazo en las bandas, sobre todo porque Jan Couto tuvo sus problemas para adaptarse la temporada pasada, llegó en agosto, la pretemporada le pilló iniciada, aparentemente Niko Kovac le ha dado un plan de entrenamiento y de ejercicio físico pensado para que pueda explotar y él quiere explotar y quiere convertirse en lo máximo posible en el Borussia Dortmund. Evidentemente también hay que tener en cuenta que es año de Mundial, con lo cual la motivación para Jan Couto es extra, pero son jugadores que ya tenías en plantilla, así que la única incorporación real que afecte, porque la de Drewes no afecta, al Borussia Dortmund este año es la de Joe Bellingham. Desde entonces no se han movido en absoluto y eso que han sonado todos los nombres posibles. Y por tanto vamos a hablar un poco de sus necesidades y cómo analizan ellos sus necesidades y luego de los fichajes o el plan de fichajes que están teniendo, porque si es que hay un plan, porque esta es otra pregunta. Según Bild, Kovac y los directivos del Dortmund han elegido que el nuevo equipo constará de unos 22 jugadores aproximadamente, una rotación muy corta.
Con un equipo más pequeño se dice que Kovac puede trabajar de manera mucho más concreta, que tampoco va a haber mucho jugador insatisfecho por no tener todos los minutos que quiera y que podría haber una fácil continuidad y rotación en el 11 inicial. La directiva asume la responsabilidad y el riesgo, un riesgo que a mí no me parece buena idea, teniendo en cuenta que Schlotterbeck vuelve de lesión, que Emre Can y Pascal Gross son dos futbolistas veteranos, que Schlotterbeck vuelve de lesión y es tu mejor central, que Chukwuemeka es el fichaje que desean y es un jugador que está lesionado tristemente uno de cada 5 días uno de cada 7 días de una semana, y que este año como minimísimo van a jugar 43 partidos, contando solo con los 34 de la temporada de Bundesliga, los 8 de la fase de Liga de Champions y el primer partido de ronda Pokal que lo tienen que jugar obligatoriamente. Un equipo que llegue a cuartos de final de Pokal y cuartos de final de Champions se puede ir tranquilamente a entre 53 y 55 partidos, con un equipo de 22 futbolistas y una plantilla corta a nivel de jugadores, pero a nivel de talento también. Me parece que es un error muy grande no fichar y no potenciar también la profundidad de plantilla. Sobre todo porque no solo necesitan profundidad de plantilla, sino que además necesitan talento para el 11 titular, porque necesitan un 6 como el Comer, yo creo que necesitan otro central, un extremo y un suplente de Guirassy, porque el pobre está muy solo y muy mal rodeado. Hay una estadística que me parece tremenda. Desde la 23-24, Guirassy ha sido el jugador con más goles entre todas las competiciones dentro de los futbolistas de un club de las 6 principales ligas, con 68 goles entre Stuttgart y Borussia Dortmund, por encima de Mohamed Salah, Alexander Isak, Lautaro Martínez o Jonathan David. Además, hay que decir que cada día sale más información distinta sobre las necesidades y sobre cómo consideran ellos esas necesidades. Que quieren un 6 para Niko Kovac porque insisten que hace falta, que en Meja es suficiente y puede evolucionar hacia ser ese 6 y así no hace falta fichar a nadie, que si Haller vuelve en buena forma y nadie quiere ficharle para comerse sus 10 millones de salarios, se los va a tener que comer el Dortmund, pero puede funcionar como suplente de Guirassy porque hace falta un suplente de Guirassy, pero si se queda Haller ya no es necesario, que Bakayoko quería irse al Borussia Dortmund antes de irse al Leipzig, pero el Dortmund no pareció estar muy interesado en ficharle y estaba más enfrascado en Izan Nwaneri, que quieren esperar para ver qué pasa antes de precipitarse a fichar, y así están pasando los días tras días, sus rivales reforzándose más y más, y el Borussia Dortmund que no hace nada y no se mueve en el mercado de fichajes. ¿Sabéis el meme este del hombre que pega con un palo a alguien y le dice vamos, come on, do something? Pues ahora mismo todos los aficionados del Borussia Dortmund están de esa forma con su equipo y con su directiva, porque la realidad es que no se está moviendo y además que parece que a donde se quieren mover no tiene sentido, porque el plan de fichajes de este año es surrealista. Para empezar, según Patrick Berger de Sky, debido al fichaje fallido de Izan Nwaneri, el canterano jovencísimo del Arsenal, que al final ha acabado renovando, si no hubiera renovado, el Dortmund estaba dispuesto a pagar 35 millones de euros para ficharle. Nwaneri no veía con malos ojos fichar por el Dortmund, según se dice, pero finalmente no han podido hacerlo. Después de ese fichaje fallido, el Dortmund está empezando desde cero. A finales de julio, a un mes de acabar el mercado, están empezando desde cero. Mikey Moore y James McAtee, que son dos jugadores que parecía que les interesaban, ya no les interesan, tienen otras ideas, pero están empezando de nuevo a finales de julio. Esto se contrasta o se confirma con la información de Funk Sport de que el Dortmund no quiere entrar en acción precipitadamente por diferentes razones. Por un lado, creen que la calidad del equipo es buena actualmente y siguen esperando a cerrar el fichaje de Carni Chukwuemeka. Se cree que las próximas piezas del dominó caerán en el mercado de fichajes en las próximas semanas y el Dortmund quiere ahorrar presupuesto para el final de la ventana, y que están esperando para que lleguen jugadores interesantes. Misma táctica que siguieron en el mercado de enero para fichar a Ryan Cherky. ¿Y dónde está Ryan Cherky ahora? En el Manchester City, no en el Borussia Dortmund. A esto se le suma que, según Bild, muchos clubes en Inglaterra ya no están de acuerdo o ya no aceptan regalar sus jóvenes promesas a la Bundesliga por muy poco y ver cómo en la Bundesliga explotan y finalmente acaban llegando 3 equipos. No os tengo que poner ejemplos, todo el mundo es capaz de decir al menos uno, yo creo, por equipo grande. Como resultado, esto le complica al Borussia Dortmund sus opciones para fichar desde Inglaterra, lo cual me parece impresionante porque es normal que los ingleses tengan más reticencia a dejar salir a sus jóvenes promesas. Lo que no es normal es que esto se ponga como un atenuante para la nula participación del mercado de fichajes del Borussia Dortmund, como si no hubiera 850.000 ligas en las que pudiera fichar el Borussia Dortmund. Pero da la sensación de que si no fichan jóvenes promesas inglesas, no van a fichar a nadie. No solo por, evidentemente, Jamie Gittens, Jadon Sancho, etcétera, sino se han interesado en Nwaneri, McAtee,
se han interesado también en Mikey Moore. Están intentando fichar a Carney Chukwuemeka. Les ha interesado Renato Veiga. Y el último en sonar es Facundo Buonanotte, que sería un fichajón, pero que es otro jugador de la Premier que no te va a dejar salir barato el Brighton, y si te lo deja salir barato será cedido con una opción de compra que el año que viene no vas a ejecutar, y entonces el año que viene vas a tener que buscar otro jugador joven que fichar para esa posición, y entonces vas a estar en la pescadilla constante que se muerde la cola. Cuando tenías a Bakayoko disponible por 18 millones de euros. Porque hay otro motivo que se explica en teoría, y es que el Dortmund no tiene tantísimo dinero para fichar como parece. A pesar de vender muchísimo y muy caro, es cierto que el fichaje de Joe Bellingham se ha llevado parte del dinero, es cierto que Couto y Svensson al final han supuesto 26 millones para este ejercicio, pero la realidad es que han ingresado 40 millones de euros por el Mundial de Clubes, han ingresado 60 millones de euros por Gittens y 7 millones de euros por Koulibaly y 5 millones de euros por Youssoupha Moukoko. Más dinero del que se dice hay, porque se dice que cuentan con un presupuesto de 40 millones de euros. Bueno, pues fichas a Bakayoko, que son 18, y ya tienes un jugador para la parte de arriba, pero no les interesa. Les interesan jóvenes promesas de Inglaterra, que lo entiendo, porque luego la posibilidad de revenderlos para los ingleses puede ser más alta y más beneficiosa a nivel económico. Pero quizá el Borussia Dortmund debería dejar de plantearse qué es lo mejor económicamente y empezar a plantearse cómo van a hacer para volver a ganar una liga, porque es que a este paso la gana antes el Eintracht o el RB Leipzig con Ole Werner. A esto nos lleva de manera dramática al caso de Carney Chukwuemeka, porque si fichas a Bakayoko por 18 millones cedido a Chukwuemeka, te quedan unos 20 millones para hacer otro fichaje importante en el pivote, en la posición de centrales o incluso también en la delantera. Pero el caso de Chukwuemeka podría complicárseles, porque, según Fabrizio, el Chelsea cierra la puerta a una cesión de Chukwuemeka, aunque el Dortmund está interesado en ficharle, pero cedido, no con una compra definitiva, lo que sí interesa al Chelsea. Y según Patrick Berger de Sky, el fichaje de Chukwuemeka podría no hacerse con el Dortmund porque las negociaciones con el Chelsea se han estancado y el RB Leipzig está muy interesado en el jovencísimo futbolista inglés, como han informado Florian Plettenberg y Philipp Hintze. Los jugadores, los ingleses quieren vender a Chukwuemeka inmediatamente, y aquí entra en juego el Leipzig, no solo porque le interesa mucho Chukwuemeka, sino porque el Leipzig va a vender o está interesado en vender a Xavi Simons por mucho dinero, y el Chelsea podría utilizar a Carney Chukwuemeka para que la operación por Xavi Simons se rebaje. Si Chukwuemeka acaba fichado permanentemente por el RB Leipzig, el desastre del Borussia Dortmund será todavía peor de lo que ya estamos viendo a día de hoy, y tendrían que hacer un trabajazo inmenso en el último mes para compensar lo que podría ser otra temporada decepcionante por parte del BVB. Aquí hay que comentar que además la dirección del Dortmund está siguiendo un enfoque distinto a otros años y quieren volver a tener fichajes jóvenes y desarrollables, y aquí aparece el último interés de tantos, como comentábamos antes, que es Facundo Buonanotte del Brighton. A esto se suman las salidas que deberían hacer y no están consiguiendo hacer, porque evidentemente les dieron un salario desproporcionado a futbolistas que ahora no rinden, como son, por un lado, Marcel Sabitzer, que según Patrick Berger ha recibido interés de Arabia Saudí, pero él no quiere ir allí en ese momento, y que incluso se dice que Kovac podría considerar que es un jugador interesante y experimentado para tener en plantilla. Por muy interesante y experimentado que sea, no va a ser titular y cobra 7,5 millones al año, es uno de los jugadores que más cobra. Y por otro lado está Julian Brandt, que también cobra 7,5 millones, y según Bild, Kovac, Ricken y Kell han llegado a un acuerdo que Brandt no va a recibir una oferta de renovación, solo faltaría, y que si todo sigue así, si no lo consiguen vender este año, se irá el próximo verano, porque el club es consciente de que Brandt no está haciendo ningún tipo de esfuerzo para irse, aunque es año de Mundial y aunque le han dicho que no va a contar con muchas oportunidades para ser titular. Y aun con todo eso, según Bild, el propio Dortmund, todavía, las directivas, todavía tiene esperanzas de que pueda recuperar y volver a su nivel más alto. También se ha discutido claramente incluso que si Brandt vuelve a su nivel, se le podría volver a ofrecer una renovación en invierno. Es el cuento de nunca acabar. Julian Brandt hace 4 o 5 meses buenos. Se le renueva o se cuenta con él de nuevo a largo plazo. Se estanca otros 5 o 6 meses. Se le dice que se busque equipo. No se busca equipo. Se confía en que pueda hacer 6 meses buenos. Hace 6 meses buenos. Y así constantemente. Y así Julian Brandt va a tirarse 10 años en el Borussia Dortmund sin haber llegado a ser nunca lo que prometía en el Bayer Leverkusen. Y sin avanzar y sin permitir avanzar al Dortmund porque tienen un salario muy grande dedicado a él.
Han conseguido, o parece que van a conseguir colocar a Gio Reyna en el Parma. Buenas noticias porque era otra salida que se le estaba atragantando, pero no están consiguiendo darle ningún tipo de hueco. Ni a Sabitzer, ni a Niklas Süle, ni a Sebastián Haller, que ya digo, se está empezando a deslizar en la prensa que, oye, está en muy buena forma y puede ser un gran sustituto para justificar el hecho de tener que quedarte con un jugador de suplente que cobra 10 millones de euros al año. Una barbaridad. Yo, sinceramente, no soy nada optimista con el mercado de fichajes del Borussia Dortmund. Pensaba que empezaba muy bien con Jude Bellingham. Se han interesado en perfiles muy distintos. La realidad es que están esperando. El tiempo les dará la razón o no. Si tenía lógica esperar y a final de mercado consiguen llevarse a 3 futbolistas por 30 millones que ahora mismo costarían entre los 3,60. Pero mi sensación es que todos los jugadores que les interesan se van a ir a otros lados. No sé cómo lo veis vosotros, dejadme en comentario qué creéis que va a pasar con el Borussia Dortmund y a qué futbolista creéis que debe fichar. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.